Y ahora sí llegó el momento donde entramos de lleno al tema del miércoles, que es Derecho y Justicia, en nuestro segmento de síntesis que así se llama. Y vamos a darle la bienvenida al doctor Ricardo Taveras, coordinador de asesores y letrados del presidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias, buenos días. Muy honrado con la aceptación, la acogida, en ocasión de venir a anunciar a través de este programa la celebración de la 5ª Jornada de Justicia y Derecho Constitucional que celebra el Tribunal Constitucional en el marco de la conmemoración de su 5º aniversario. ¿Qué han sido las jornadas que han sido celebradas en La Romana, Puerto Plata, Barahona y Santiago y concluimos aquí? Son actividades de interés académico sobre temas relacionados con la justicia constitucional, en la cual distinguidos juristas locales y extranjeros han disertado sobre temas muy puntuales, pero de amplio interés para toda la comunidad jurídica. En esta oportunidad, ¿me pueden permitir? Sí, vamos a contar con nosotros estamos hablando de la jornada... Quinta jornada. Quinta jornada de Derecho y Justicia que trae el Tribunal Constitucional. Sí. ¿Cuándo será esta jornada, doctor? La jornada va a tener lugar el próximo viernes 1 de diciembre en el Hotel Crown Plaza. Aquí en Santo Domingo, en este momento. George Washington, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y quiénes están invitados a esta jornada, doctor? En esta jornada, como en todas las demás, están invitados jueces, ministerios públicos, defensores públicos, abogados, notarios, periodistas y estudiantes de derecho. Es un cupo limitado, pero es lo suficientemente amplio para que... ¿Cuál es el límite? Porque son muchas personas. Sí, el límite son unos 600 participantes. Hay todavía cupos disponibles en varias entidades. En el Colegio de Abogados todavía tiene 30 cupos pendientes. La Procuraduría General de la República, el Ministerio Público tiene 12. En el Poder Judicial hay 20 cupos pendientes. La Defensoría Pública tiene todavía 5 cupos. La Pucamaima, la UAS tiene 46, la Pucamaima 50. Se le da amplia participación a los estudiantes. Los notarios tienen 32, la UNFU solo tiene 3, la policía le quedan 5 cupos y a la Universidad APEC le quedan 3. Pero que aprovechen, ¿eh? ¿Cuál es el objeto y los temas a tratar? El objeto es, como le decía, analizar asuntos concernientes a la justicia constitucional. Todo ese nuevo mundo, toda esa nueva perspectiva del quehacer jurisdiccional que se enmarca en el ámbito específico de la justicia constitucional, que tiene elementos en común con la justicia tradicional, pero también aspectos totalmente diferenciados. Es una perspectiva totalmente diferente a la que se hace en la justicia ordinaria en los diferentes ámbitos civil, comercial, penal, administrativo. Entonces vamos a contar con la participación de distinguidos juristas internacionales, tales como el doctor Manuel Aragón Reyes, del Tribunal Constitucional de España, quien va a disertar sobre el tema democracia y justicia constitucional. Igualmente, los doctores Pascual Sala y la doctora María Emilia Casas, ex presidentes del Tribunal Constitucional Español, quienes van a hablar específicamente del tema de experiencias de 2 presidentes del Tribunal Constitucional Español. También el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, también de España, va a disertar sobre el tema visión constitucional del derecho del trabajo. El presidente de la Sala Cuarta de Costa Rica, la Sala Cuarta es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Costa Rica, va a disertar con el tema el amparo en Latinoamérica, experiencia de la Sala Cuarta. Y el magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el doctor Milton Rey Guevara, va a disertar con el tema la generación constitucional y el futuro dominicano.
Todo eso lo van a tratar de resumir en un solo día de exposición. Es en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el Hotel Crown Plaza. Me imagino que la idea del Tribunal Constitucional, colega, ha sido derramar todo lo que es la experiencia constitucional en todo el ámbito nacional. Usted nos estaba explicando que vienen desde La Romana y otras provincias haciendo jornadas, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la acogida a nivel profesional? La justicia constitucional compete realmente a toda la ciudadanía. Lamentablemente tiene que pasar por los sedazos profesionales, ¿verdad? Y solamente las personas se interesan en conocer derechos fundamentales y el ejercicio de esos derechos cuando le acontece una situación que le afecta directamente. Existe la manera o el proyecto de que todo el procedimiento constitucional, los derechos fundamentales y el ejercicio de esos derechos sean expuestos a otros niveles fuera del marco profesional jurídico. Por ejemplo, escuelas, liceos, universidades, o a las personas comunes y corrientes que no están en ningún tipo de academia. Mire, usted ha dicho una frase que vamos a tener que asumirla. Usted habló de derramar los contenidos constitucionales. Y yo creo que es una expresión correcta, porque precisamente eso define lo que ha venido haciendo y tiene que seguir haciendo el Tribunal Constitucional por disposición de la propia Carta Sustantiva y de la Ley Orgánica, que manda a difundir ampliamente los contenidos constitucionales. Uno de los propósitos de ese mandato es precisamente que la Constitución llegue a todos los sectores sociales, que vaya más allá del ámbito estrictamente profesional. Yo digo, a veces me he tomado el atrevimiento de decir, que la Constitución tiene que ser manejada más allá de las élites, que no debe ser solo un tema de los entendidos, del procedimiento, del aspecto técnico, sino que todos los ciudadanos, a todo lo largo y todo lo ancho del país, conozcan los contenidos constitucionales. Es lo que el magistrado presidente del tribunal, el doctor Milton Rey Guevara, define con mucha propiedad e insistentemente. Tenemos que aprender a vivir en Constitución. Pero eso tiene un propósito, es que los ciudadanos se empoderen de los contenidos constitucionales para que con su apoyo, con su reclamo, con su participación, construyamos todos un verdadero Estado social y democrático de derecho. Claro, claro. Hay un principio de derecho, en el sentido de que nadie pueda alegar ignorancia de la ley. Sí. Siendo la Constitución la ley suprema, la ley sustantiva, la ley principal, el marco de referencia jurídico de una nación, aplicar ese principio de que nadie puede alegar ignorancia, bueno, en términos legales está bien, en términos formales, pero en términos reales, en términos materiales, la mayoría de la población dominicana puede alegar ignorancia de la Constitución porque no la conoce. Claro, precisamente. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque el Tribunal Constitucional no tiene quizá la estructura por sí misma de juzgar, conocer los procedimientos, celebrar estas jornadas a nivel técnico de altísimo nivel, ¿verdad? Con reputados expresidentes de tribunales constitucionales de otros países y jueces actuales de tribunales constitucionales. No tiene la estructura, la logística. ¿Existe la posibilidad, o lo han proyectado, tener algún tipo de acuerdo y creo que sí, creo que lo escuché, un acuerdo con el Ministerio de Educación, no superior, el Ministerio de Educación básico, para tratar de ir a las escuelas a enseñar derecho constitucional? Mire, hay un acuerdo con el Ministerio de Educación en el marco de esas dos disposiciones de la Constitución, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, avalado además por un decreto del Poder Ejecutivo que fue dictado en ocasión del 172 aniversario de la Constitución en el 2016, suscrito por el presidente del Tribunal Constitucional y el ministro de Educación. Pero, además de eso,
Usted, conocedor de cómo son las condiciones en que se desarrollan las actividades de los órganos públicos, a las cuales no escapa necesariamente el Tribunal Constitucional. Todos sabemos de las limitaciones materiales, pero no obstante eso, paralelo a la ingente labor jurisdiccional que realiza el Tribunal Constitucional, también tenemos una estructura para la difusión de la Constitución, que va permanentemente a escuelas, a juntas de vecinos. Por ejemplo, el año pasado se entregó el premio a los estudiantes que participaron en un concurso de ensayo sobre la Constitución. Ahora, precisamente, en estos días, concluimos mañana las primeras Olimpiadas Constitucionales. ¿Y qué son? Son una especie de concursos entre estudiantes de diferentes escuelas, colegios. Es una experiencia hermosísima ver cómo jóvenes adolescentes se han empapado del contenido de la Constitución y se someten a un escrutinio entre sí con una coordinación desde el Tribunal Constitucional, y es asombroso cómo van aprendiendo a manejar los contenidos. A mí me impactó sobremanera una intervención de una joven que habló propiamente de derechos y garantías, pero también de la necesidad de conocer deberes y obligaciones, como una forma, y con la propiedad que lo dice, de que instauremos un sistema basado en el derecho y que desplace las arbitrariedades del poder. Eso dice mucho. ¿Y tienen grabaciones de esas? Sí, todo eso está grabado, todo eso vamos a tener una actividad formal de la clausura. De modo de que hay una amplia difusión. En los 5 años que tiene el tribunal se han hecho 26 conversatorios para periodistas, abogados, policías y 4 diplomados en diferentes regiones del país, aparte de los programas puntuales, actividades puntuales para personal de apoyo, para los letrados, que normalmente se realizan como una especie de programas de tutoría. Yo me estoy imaginando una cartilla, no sé si usted recuerda, que seguro que sí, los más jóvenes, los teenagers no se van a acordar, de una cartilla de moral y cívica de Carreño. Claro. Y tú lo recuerdas, Marcela, ¿verdad? No, yo no, porque yo soy muy joven. Yo me estoy imaginando una especie de cartilla constitucional en términos sencillos, claros, inclusive con caricaturas y demás, para que los niños de los niveles básicos tengan acceso a esos derechos fundamentales como parte de su aprendizaje. Saber leer, escribir y conocer sus derechos y deberes. No sé si han pensado en esa idea. Es una forma quizá un poquito más fácil. No sé cómo se van a manejar los docentes, los profesores, ¿verdad? Precisamente, la parte inicial de la ejecución del acuerdo con el Ministerio de Educación consiste en el diseño de la metodología para hacer asimilable y potable en los niveles más bajos de los estudiantes, los niveles iniciales, unos contenidos que a usted le consta que en el ámbito profesional tienen sus implicaciones de razonamiento. Claro. Hay que hacer esa traducción. Pero le voy a poner un ejemplo particular, y me excusan que sea de carácter personal. Una nietica mía, que su madre, mi hija, le estaba llamando la atención. Yo le dije, mira, tienes que tener cuidado que el día menos pensado te va a elevar un amparo. Claro. Ella dijo, ay, yo tengo un libro de esos, una constitución para niños. Y es esencial que formemos en el corto y mediano plazo una generación constitucional, que aprendamos a vivir en constitución, que sintamos pasión por la constitución, como reclama el presidente, porque desmontar toda una tradición de una concepción de las relaciones interpersonales sobre la base del poder, no solo del poder formal, sino del poder fáctico, cuyas implicaciones negativas vivimos sufriendo cada día, se toma su tiempo, pero afortunadamente estamos viviendo una etapa que se tiene conciencia y se está haciendo el esfuerzo y encaminando los procesos para alcanzar esa meta.
Yo quisiera aprovechar su calidad de coordinador de letrados y asesores del presidente del Tribunal Constitucional, que no es cualquier cosa. Y debe ser una labor difícil, colega, sobre todo porque el presidente del Tribunal Constitucional es un individuo que se le reconoce gran brillantez y profundidad en el conocimiento de la ley y todos los aspectos que trata. Debe ser una labor un poquito complicada. Y quisiera aprovechar esa función que usted tiene tan cercana al presidente del Tribunal Constitucional para preguntarle lo siguiente. ¿Ya la comunidad jurídica dominicana ha asimilado de forma adecuada el rol del Tribunal Constitucional o lo está tomando como una instancia adicional dentro de la jerarquía del Poder Judicial? Esa es una pregunta muy interesante, porque esa apreciación va a depender del nivel de formación que tienen los actores, en este caso los abogados, para entender que si bien es un tribunal, la jurisdicción constitucional, la justicia constitucional, tiene elementos que son propios del poder judicial o de la función jurisdiccional, también tiene elementos que son diferenciados. El tribunal ha dicho muchas veces que no es una cuarta instancia. Claro. Que no es una cuarta instancia. Lo que pasa, ustedes lo conocen mejor que yo, que los abogados presumimos de saberlo todo. Los abogados nos cuesta admitir que de alguna materia no tenemos los niveles de formación requeridos. Y si son de asuntos de carácter público, con mayor razón. Entonces, tradicionalmente en nuestras universidades, la formación en materia constitucional tenía más que todo una orientación hacia la politología, hacia las instituciones políticas y al derecho constitucional, no a la ciencia propia del derecho constitucional, cuyos contenidos son marcadamente diferenciados. Entonces, desde esa formación, eso permite una cosmovisión. A partir de esa cosmovisión, que es necesario desmontar, involucrándose en el conocimiento del derecho constitucional propiamente dicho, que no es lo mismo un ejercicio de subsunción que un ejercicio de ponderación. Claro. Que no es lo mismo analizar un conflicto de legalidad que un conflicto de constitucionalidad, porque tienen ribetes distintos, que ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en un recurso de revisión, no se va a analizar los hechos, ni el derecho como se analiza en el ámbito de la casación, sino a ponderar si en un determinado proceso se han respetado derechos fundamentales y el debido proceso. Entonces, eso va a ir desapareciendo. Doctor, ¿y siguen mandando todos los casos la gente para el Tribunal Constitucional como si fuera otra instancia? No necesariamente, no necesariamente. Hay muchos casos. Pero hay casos que tienen esos ribetes. Lógicamente, las pero ustedes tienen que entender que hay gente que quiere hablar en su lenguaje, porque este es un programa de Derecho y Justicia que también lo ven gente que no somos abogados, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, decían que hay mucho cúmulo de casos en el Tribunal Constitucional porque hay mucha gente, los abogados tratando de mandar como una otra instancia más los casos allá. Se dan esos casos, pero se dan casos como ese, es evidente. ¿Y hay cúmulo de trabajo también en el tribunal? Hay mucho trabajo, el tribunal recibe muchos expedientes, pero cada año el tribunal ha ido subiendo la cuota de sentencias que ha fallado. Lógicamente, la estructura procesal que tiene el Tribunal Constitucional, que implica que 9 jueces mínimos, en un mínimo de 9 jueces, tengan que ponerse de acuerdo sobre un determinado expediente. Lleva más tiempo, ¿no? Lleva más tiempo el análisis de la ponderación. Claro. Cada vez que el tribunal refiere que no es una cuarta instancia, está dándole respuesta precisamente a ese planteamiento suyo, de que se reitera ante el tribunal casi los mismos conceptos y desde la misma óptica que un memorial de casación. De casación, sí. Pero también tenemos que decir que se está formando una nueva generación de abogados constitucionalistas. Ya hay varios programas de maestría
tanto locales como internacionales, donde participan muchos abogados dominicanos, y esa tendencia hacia la especialización en diferentes áreas en el ámbito constitucional tiene mucho auge. Y eso también va a redundar en el enfoque desde la perspectiva constitucional. Claro, es importante resaltar eso. Michel con muchísima razón, lo menciona desde el punto de vista profano. O sea, yo no soy abogado, tengo que hacer la pregunta desde ese punto de vista. Y más que una cuarta instancia, Michel, y para la población, resulta que se conoce en primer grado un proceso, ¿verdad? Un juez natural conoce, ordinario, conoce en primer grado un proceso. Si una de las partes no está de acuerdo, recurre a una segunda instancia, que es la Corte de Apelación, ¿verdad? Sí. Donde se conoce con efecto devolutivo y suspensivo, pero, pero sobre todo devolutivo, todo el proceso íntegramente, ¿verdad? Pero la Suprema Corte de Justicia no es una tercera instancia. No es una tercera. Lo que va a verificar la Suprema Corte de Justicia es si esos jueces de la Corte de Apelación aplicaron bien o mal la ley. Si aplicaron bien o mal la ley. Sin ir más allá. ¿Y eso es diferente a una casación? No, esa es la casación. Lo que vela la Suprema Corte de Justicia es si los jueces de las dos instancias existentes aplicaron bien o mal la ley. Y el Tribunal Constitucional va a velar en esos casos si en ese proceso se violaron o no derechos fundamentales exclusivamente. Exacto. Entonces, lo que dice el doctor con muchísima razón... Entonces, un caso tiene la intrusión, el juicio de fondo, la apelación y la Suprema. Y la Suprema en casación. No tiene el Tribunal Constitucional, a menos que se violen derechos fundamentales. Exactamente. ¿Verdad? Por eso era que decía, no sé cuál es su opinión al respecto, decía con alguna propiedad y cierta predicción el ex magistrado y profesor Subero Isa, que los tribunales constitucionales mal manejados pueden entrar en conflicto permanente, en una especie de choque de trenes con los tribunales supremos. Por eso en Costa Rica existe el Tribunal Constitucional como una sala de la Suprema Corte de Justicia, no como un tribunal separado. De acuerdo a su experiencia y con las limitaciones obvias de su posición como coordinador del Consejo de Asesores del presidente del Tribunal Constitucional, lo que debemos respetar, ¿cuál es su opinión al respecto de la experiencia entre las decisiones de la Suprema y el Tribunal Constitucional? ¿Hay un choque de trenes o simple y llanamente se han suplido en sus funciones? Mire, esa expresión del choque de trenes se desarrolló en Colombia, cuando se creó la sala constitucional, el tribunal, la Corte Constitucional, que es un tribunal muy acreditado en Colombia, porque hay una resistencia normal al cambio y la creación de estructuras que vengan a controlar estructuras que a su vez eran las que controlaban, generaban puntos de vista diferentes. Pero también en Colombia se acuñó la idea de que más que choques de trenes, existían choques de vanidades. Choques de vanidades. De vanidades. Aquí, afortunadamente, no se aprecia que se haya producido ese fenómeno. La Suprema Corte de Justicia, en ocasión de que el Tribunal Constitucional, por haber conocido un determinado recurso de revisión contra una sentencia con la autoridad de cosa juzgada, haya anulado esa sentencia y devuelto el expediente para que lo falle según lo que ha apreciado el Tribunal Constitucional, no se ha advertido mayores discrepancias o que yo conozca. Eso no quiere decir, acuérdense que eso tiene de por medio abogados, y los abogados tenemos por vocación y por formación una tendencia a cuestionar y a defender lo que hemos hecho. Eso no quiere decir que no se pueda dar, pero si se da, ¿en qué medida colabora o no a la instauración de un Estado constitucional, un Estado social y democrático de derecho? Yo creo que si se diera en el plano de un choque de vanidades sería totalmente frustratorio para superar las tradicionales formas en que se ha manejado el sistema judicial. Eso no quiere decir tampoco, ese choque se pudiera dar con el Congreso.
cuando se declara inconstitucional una norma. Y la misma doctrina constitucional, a través de las sentencias interpretativas, ha buscado mecanismos de que atenuar el efecto de esos enfrentamientos. Sí. De modo de que las cosas van marchando por donde deben. Finalmente, la obligatoriedad de las decisiones del Tribunal Constitucional y el desacato permanente de estamentos del Estado a estas decisiones. ¿Cuál es la solución? Porque no tiene fuerza pública el Tribunal Constitucional. Bueno, ningún tribunal tiene fuerza pública. Ningún tribunal tiene fuerza pública. Usted lo conoce mejor que yo. Ahora bien, durante un tiempo hubo un criterio del tribunal respecto del mecanismo de constreñir a alguien reticente a darle un cumplimiento de una sentencia, que era el caso de las astreinte. El tribunal comenzó a desmontarlo en el 2014, una sentencia del 2014. Pero ahora ha dicho recientemente que los jueces pueden, ya sea en materia de amparo o en materia de revisión, se pudiera establecer un astreinte a favor del accionante beneficiario de una sentencia, que es un mecanismo de constreñimiento directo económico que también la ley faculta al Tribunal Constitucional para conocer de los incidentes sobre la ejecución de sus propias decisiones. De modo de que quizás uno diga, bueno, sería necesario el auxilio de la fuerza pública para hacer valer una decisión del tribunal. No le puedo decir, no me aventuro, porque los mecanismos de constreñimiento son de carácter económico y usted conoce mejor que yo cómo se hace valer un crédito sería bueno liquidado. Sería bueno aprovechar esta jornada con jueces, ministerios públicos, sobre todo ministerios públicos, para que acaten las decisiones del Tribunal Constitucional en todos los casos y que le den el auxilio de la fuerza pública para ejecutar las astreinte. Nada se opone, y si hay una decisión que es por mandato constitucional ejecutorio, así debe ser. Además, le puedo avanzar que próximamente va a entrar en operación la unidad de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional. De modo de que vamos haciendo camino, vamos desmontando toda una tradición que se encuentra a cada paso con que hay un órgano nuevo. Es como dicen las escrituras, un cielo nuevo, una tierra nueva. Exacto. Tenemos que aprender a caminar por ella, porque solo así vamos a construir verdaderamente un Estado social y democrático de derecho que destierre el carácter arbitrario con que todos los detentadores de poder, y todos en cierta medida lo somos, normalmente actuamos. Tenemos que aprender a actuar en constitución. Excelente. ¿La jornada, Marcela? Eso va a ser el 1 de diciembre, ¿verdad? El 1 de diciembre, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el Hotel Crown Plaza. ¿Y el contacto? A través de la página del Tribunal Constitucional, que es el www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahí se accesa a esa página para formalizar la inscripción, que es totalmente gratuita. Yo voy a llamar al presidente del Colegio de Abogados para que me dé un cupo y ya. Llámelo. Sería interesantísimo. Por ahí que yo puedo accesar. Sería interesantísimo. Yo voy a llamar allá al Tribunal Constitucional para que me envíe una invitación. También. Claro, le vamos a hacer llegar. Cuánto conocimiento, cuando uno habla con tanta paz y con tanta tranquilidad, es porque está tan seguro de los contenidos que está llevando. Lo felicito, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el doctor Ricardo Taveras, coordinador de asesores y letrados del presidente del Tribunal Constitucional. Caballero, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene, si usted lo permite. En el día que más se ve. No lo habíamos dicho. Está feo el día. No lo habíamos dicho el día de hoy. Pero falta Leo. Así que, sí, se ve igual. ¿Igual? Sí. Es por usted. La encuesta le va a dar diferente. Michelle, vamos ahora a... A él le va a pasar lo mismo que al PRM. ¿Qué le pasó al PRM? Que cuando es dividido entre dos no ganan. Vamos ahora a hacer una pausa para darle paso a nuestro segmento Síntesis Educación.